Yo soy el primer conferencista no ginecobstetra que ustedes van a tener en el día. Yo espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo porque ustedes saben que la operación cesárea es posiblemente la cirugía más comúnmente realizada en el mundo. Mi conferencia tiene más que ver con el cuidado perioperatorio de la cesárea. Voy a hacer una introducción de algunos aspectos epidemiológicos que me parece que son importantes. Yo soy el representante nacional del Comité de Anestesia Obstétrica, es decir, la Sociedad Colombiana de Anestesia tiene un comité que es solo para el tema del desarrollo de la anestesia en obstetricia. La especialidad tiene una revista indexada que tiene una calidad muy buena, es decir, la anestesia obstétrica es una especialidad bastante bien ponderada en el mundo porque la paciente obstétrica es una de las condiciones más frecuentes a las que nosotros estamos enfrentados. Resulta que vamos a hablar un poquitico de salud pública en cesárea. No sé si ustedes conocen esto que se llama el Proyecto Global Surgery para el 2030. Esto es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud que lo que busca es mejorar la atención quirúrgica en todo el mundo para el año 2030. Cuando hablamos de la atención quirúrgica, ellos están hablando de la capacidad de tener un adecuado cubrimiento de cirugía y anestesia para todas las especialidades del mundo. Ellos proponen tener 5 factores determinantes que tienen que ver con la calidad en la atención del mundo, pero vamos a centrar específicamente en este, que es el primero de los objetivos. Y es básicamente asegurar que en el año 2030 seamos capaces de tener una cobertura más o menos del 80% en las 3 cirugías que se consideran las 3 cirugías más importantes desde el punto de vista de la salud pública, que son la laparotomía por apendicitis aguda, la cesárea y la corrección aguda de las fracturas abiertas. Para el año 2030 esperamos que en todo el mundo haya siquiera una cobertura del 80% y seamos capaces de hacer una cesárea, una apendicectomía o una reducción de una fractura abierta en las siguientes 2 horas después del diagnóstico. Estamos hablando de cobertura en cualquier parte del mundo, en áreas rurales de un país como el nuestro o en la ciudad más desarrollada del mundo. Resulta que para ellos, ponderando la capacidad de respuesta, la cesárea es posiblemente la cirugía más importante que hay hoy día en el mundo y para el año 2030 se espera que seamos capaces de cubrir desde el punto de vista del obstetra y del anestesiólogo para que seamos capaces de hacer una cesárea emergente básicamente por un parto obstruido. Esta es la cobertura que hay hasta el año 2015 de la posibilidad de hacer una cesárea en cualquier parte del mundo. Este mapa posiblemente esté falto de actualización porque ustedes saben que hay países que hoy en día tienen problemas de migración y que posiblemente estén mucho peor. La semana pasada publicaron en la revista Lancet, el 1 de julio, cómo es el comportamiento de la cesárea en Colombia con respecto a la migración venezolana. Miren esta frase que dicen muchos de los pacientes que viven en Caracas, ni siquiera estamos hablando de zonas rurales. En Caracas hoy en día en un hospital público la probabilidad de que la mamá se muera, el bebé se muera, los dos, está casi el 80%. Y epidemiológicamente miren este dato tan importante, miren, en Cúcuta el 86% de la consulta obstétrica que están haciendo es de gente venezolana, no de gente colombiana. Yo no quiero politizar el tema porque esto se ha prestado para politizar en los últimos días, pero estamos hablando de que en un país como el nuestro, nosotros que somos muy afortunados, por ejemplo yo que trabajo en la ciudad de Medellín, muchos de ustedes deben trabajar en ciudades grandes o en sitios donde tienen buena cobertura, pero estamos hablando de un país que tiene problemas serios de migración y que tiene dificultades importantes en la cobertura de una cirugía que a nosotros nos parece tan cotidiana, una simple y llana cesárea, digamos que no tiene cobertura adecuada en este momento. Y en esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud hay una cosa que es muy importante y que también aplica para Colombia, y es que nosotros a veces cuando trabajamos en grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, estamos muy fiscalizados por el tema del índice de cesáreas. ¿Cuál es nuestro índice de cesáreas? Y nosotros tenemos un porcentaje por encima del 15%, que es lo que recomienda la OMS. Pero resulta que en Colombia, en zonas por ejemplo como el Chocó, no tenemos acceso a una cesárea inmediata en zonas rurales. Mientras que tenemos zonas del país, como las ciudades grandes, que se comportan como los grandes centros del mundo, que tienen una tasa de cesárea muy alta. Entonces estamos hablando de un paralelo como cuando hablamos del hambre en el mundo, ¿cierto? La mitad de la gente del mundo se muere por obesa, porque come mucho, y otra proporción muy grande se muere porque está desnutrida. Nosotros en Colombia tenemos un problema serio porque hay zonas donde no tenemos acceso o de cobertura para cesárea y otros donde tenemos un porcentaje de cesáreas muy altas.
Y recuerden que en la última aproximación de la OMS en el año 2017 hay un concepto que es muy interesante y es que ya no estamos vigilando tanto el porcentaje de cesáreas, porque como les acabo de mostrar a ustedes ese espectro, hoy sabemos que tenemos zonas que no tienen cobertura de obstetra y anestesiólogo para cesáreas. Entonces la idea no es empezar a decir que tenemos un nivel muy alto de cesáreas, sino definir que la necesidad de cesárea debe ser un imperativo para definir un adecuado número de cesáreas donde tenemos muy buenos recursos y mejorar los recursos donde no tenemos la posibilidad de tener acceso temprano. Y ya la Organización Mundial de la Salud recomienda que clasifiquemos en las instituciones epidemiológicamente por qué hacemos cesáreas. Entonces nosotros no decimos que la clínica del Rosario donde yo trabajo tiene un porcentaje de cesáreas del 80%, sino que decimos que las instituciones tienen un porcentaje de cesárea que está dado por uno de estos grupos, que son 10 grupos según la clasificación de la OMS, para mirar ustedes cuáles son las cesáreas o cuál es el porcentaje de cesáreas que más hacen. Si hacemos más cesáreas en nulíparas, si hacemos más cesáreas en multíparas, o cuál es el prototipo del número de cesáreas que hacemos. Estos son algunos de los ejemplos de esos 10 grupos. Entonces, lo que yo vengo a contarles aquí o lo que vengo a discutir es, existe la posibilidad de que nosotros en un grupo interdisciplinario entre anestesia y ginecología seamos capaces de tener un protocolo de manejo perioperatorio de la cesárea que sea universal, que yo sea capaz de decir, este sería el protocolo anestésico y obstétrico para que hagamos cesáreas en cualquier parte del país. Si usted está en Chocó, si usted está en Antioquia en una regional, si usted está en el Valle del Cauca, si usted está en la zona cafetera, para que seamos capaces de hacerlo con calidad y brindándole seguridad a los pacientes desde la perspectiva perioperatoria. Entonces, para poder hablar de eso tenemos que situarnos en un sitio que nos permita saber si existe algún protocolo que podamos aplicar. Y para eso les voy a mencionar un concepto muy interesante que se ha desarrollado muy bien en los últimos 20 años que se llaman los protocolos de ERAS. ¿Qué significa ERAS? ERAS significa lo que ustedes están viendo aquí. Son las iniciales de un protocolo de recuperación temprana después de cirugía. El protocolo de ERAS, que lo voy a seguir llamando aquí en adelante ERAS, es un concepto muy interesante que emergió más o menos en el año 2001 por estas dos personas que ustedes están viendo ahí. Uno de esos dos doctores es un cirujano colorectal, un cirujano de cáncer de colon, y el otro es un nutricionista. Ellos empezaron a darse cuenta que si uno era capaz de optimizar adecuadamente los pacientes, hacer un manejo intraoperatorio que fuera más o menos siguiendo un protocolo y un cuidado posoperatorio adecuado, era capaz de reducir la estancia hospitalaria, hacer una alta mucho más temprana y tener una disminución en la tasa de complicaciones. Entonces el concepto de ERAS, que hoy en día, esta es la página de la sociedad de ERAS, que es una sociedad que tiene origen en Suecia, tiene una gran cantidad de protocolos de manejo para mejorar la respuesta de los pacientes en todo tipo de cirugías. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que existe un protocolo de ERAS para una cirugía tan sencilla como una cesárea? Resulta que a eso le han puesto muchos nombres, porque muchas sociedades científicas empezaron a decir, bueno, vamos a hacer un protocolo de manejo perioperatorio para definir a ver si somos capaces de hacer todo hablando el mismo idioma. ¿Qué es lo que busca un protocolo de ERAS? Tener un componente de 3 fases en donde seamos capaces de homogeneizar el componente preoperatorio, el componente intraoperatorio y el componente posoperatorio de una manera interdisciplinaria a que nos interese a todos, para que nuestros pacientes tengan una muy buena recuperación posoperatoria, tengan una estancia hospitalaria corta y se puedan ir para la casa lo más temprano posible. Entonces la idea es buscar cómo integrar los protocolos de ERAS, que ya hay más de 15 protocolos publicados en su página de internet, con las guías de manejo perioperatorio de la cesárea. Resulta que cuando uno hace la búsqueda en la literatura se encuentra una cosa que es muy interesante, y es que ya existen los protocolos de ERAS para cesárea y que están publicados en revistas de ginecología y obstetricia. Entonces los artículos son 3 artículos de ERAS que están publicados en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, o sea, una revista de ginecólogos hecha por ginecólogos cuyos editores son ginecólogos, pero que tiene un componente preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, básicamente llevado hacia el manejo interdisciplinario entre anestesiólogos y ginecólogos, que sería la dupla que quiere el Global Surgery para dentro de los 10 años que nos faltan para llegar al 2030. Entonces, este es el primer artículo publicado en junio del año pasado para el componente antenatal y preoperatorio. Entonces vamos a desglosar los 3 artículos, el del preoperatorio, el del intraoperatorio y el del posoperatorio, para mirar si somos capaces de hacer un adecuado manejo desde el punto de vista interdisciplinario.
Entonces, en el componente preoperatorio del ERAS para cesárea, tenemos dos cosas que son muy interesantes. La primera es la optimización anteparto, que ellos lo llaman optimized, y el segundo es la vía preoperatoria inmediata, o sea, la vía preoperatoria en la hora antes de hacer una cesárea, en donde están implicados varias cosas que ustedes conocen, porque ustedes hacen, los ginecólogos hacen la cesárea como la cirugía más común que hacemos hoy en día. Entonces, vamos a hablar del componente preoperatorio de optimización de medicina basada en la evidencia que está en las guías de ERAS. La primera cosa que es importante es que esto es una situación común para los dos, para los anestesiólogos y para los ginecólogos. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia, o sea, lo que nosotros los anestesiólogos llamamos el ASA, si usted es ASA 1, si usted es ASA 2. Para la Sociedad Americana de Anestesia, el embarazo, cualquier paciente que vaya a ser llevado a un procedimiento quirúrgico como una cesárea o cualquier procedimiento no obstétrico en la embarazada, se considera ASA 2, es decir, una embarazada, así sea una embarazada sana, se considera una paciente con una enfermedad sistémica leve, es decir, estar en embarazo es como estar enfermo, pero poquito. Para la Sociedad Americana de Anestesia, ustedes que son mujeres y en algunas de ellas se piensan embarazar o ya han estado en embarazo, partimos de la base de que estar embarazado es estar enfermo, pero poquito. La segunda cosa importante es que ellos encuentran 5 aspectos muy importantes que hay que optimizar, además de todo lo que ustedes hacen, además de todo lo que han discutido todo el día, ¿cierto? El crecimiento fetal y todo lo que ustedes saben, pero hay 5 factores muy importantes que hay que optimizar para que una paciente embarazada llegue en buenas condiciones para una cesárea electiva. Las obesas tienen una posibilidad mayor de complicaciones posoperatorias. Las pacientes con hipertensión de cualquier etiología, hipertensión crónica, hipertensión asociada al embarazo, la diabetes gestacional y llama la atención la anemia materna. Nosotros vemos que hay muchas pacientes que llegan al término con anemia, que es una de las cosas que mejor podríamos optimizar para evitar las transfusiones, pero encontramos que no se optimizan adecuadamente. Encontramos que las pacientes reciben suplementación de ácido fólico, reciben suplementación de hierro, pero no nos damos cuenta si en realidad eso sirvió o no sirvió para optimizar la anemia posoperatoria. Entonces es muy importante trabajarle a esto. Y por último, las pacientes que fuman. Nosotros en nuestro medio, creo yo, no tenemos tantas pacientes fumadoras en embarazo. Ahora que estamos usando más cannabis, hemos visto más fumadoras de cannabis en embarazo que de cigarrillo, pero digamos que esa no es una cosa que veamos muy frecuentemente. La segunda cosa que es muy importante son las listas de chequeo. Miren, las listas de chequeo son una estrategia de la Organización Mundial de la Salud que llevan más de 10 años para tratar de mejorar el desenlace del perioperatorio y la cesárea. Hay listas de chequeo que están propiamente diseñadas para obstetricia, que tienen que ver básicamente con la condición materna, con el grupo de sangre, con los factores de riesgo para sangrado posoperatorio, incluyendo, por ejemplo, la presencia o no de una placentación anormal. Pero las listas de chequeo, digamos que tienen que ser desde el corazón que las hagamos para poder saber si nos sirven o no. Hace un mes salió publicado en el British Medical Journal un artículo que es muy interesante porque habla de que la lista de chequeo no es lo que uno hace. Porque ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una lista mal hecha, en voz alta, a veces ni siquiera en voz alta, sin poner atención, leyendo el celular. Y lo que busca este artículo es sensibilizar a que usted quiere disminuir la incidencia de complicaciones y mortalidad, haga la lista de chequeo bien hecha, como está representada por lo menos en el concepto gradual de hacer la lista de chequeo. Este es un ejemplo de una lista de chequeo obstétrica, por ejemplo, de los servicios canadienses. Llama la atención que hay un sinnúmero de posibilidades de puntualizar específicamente con el riesgo de hemorragia posparto, con el riesgo de placentas anormales y con el riesgo de algún compromiso especial, por ejemplo, como las alergias. Pero es importante que cuando ustedes tengan una cesárea emergente, hay que optimizar la lista de chequeo para los 4 o 5 puntos que son más importantes, y es la prevención de hemorragia posparto, las alergias, la sensibilización RH del feto y la posibilidad de tener una complicación intraoperatoria no predecible que tenga que ver con alguna de esas 4 condiciones. Hay que hacer la lista de chequeo bien hecha. Este es un tema que es bastante común y bastante complejo. Yo estoy viendo por aquí así de lejos uno de los ginecólogos que trabaja conmigo y frecuentemente nos llaman así, llaman al servicio de anestesia, ¿viste cuál es el ayuno de las maternas? Con este tema vamos a tener 1000 problemas toda la vida porque el ayuno de las maternas ha sido un escampadero tanto para anestesiólogos como para ginecólogos. Yo creo que la idea es hablar del mismo tema con este tema. El ayuno preoperatorio en las embarazadas tiene que ver básicamente con la posibilidad de esperar el ayuno o no. Todos sabemos que las pacientes embarazadas por los cambios fisiológicos tienen lo que llamamos estómago lleno. Ustedes saben que eso es una realidad, pero cuando vamos a hacer una cirugía electiva podemos esperar el ayuno completo.
¿Cómo les digo yo a mis compañeros, a los ginecólogos? Mire, comuníquese directamente con el ginecólogo en cuestión y pregúntele cuál es la urgencia de su cesárea. Si es una cesárea urgente, el ayuno no existe. Pero si no es una cesárea urgente, vamos a esperar lo que dicen las guías clásicamente en el mundo. La guía de ERAS dice claramente lo siguiente, que una paciente embarazada puede recibir lo que ustedes están viendo aquí, jugos que no tengan pulpa, café, té y nada que tenga leche, hasta 2 horas antes de una cirugía. Entonces, para efectos prácticos, hoy en la guía ERAS, una paciente embarazada debe tener más de 6 horas de ayuno y puede recibir hasta faltando 2 horas cualquier cosa que ustedes ven ahí. Leche, que no tenga leche, básicamente café, té, gaseosas, jugos que no tengan pulpa, y no hemos podido definir el papel de la malta. La malta es una sustancia que no sabemos exactamente cuál es su contenido, pero diríamos que es una sustancia que debe contener leche y por eso la debemos poner hacia más de 6 horas. Debemos, para todas nuestras pacientes, por recomendación de la guía, hacer premedicación con ranitina y metoclopramida, independientemente que la paciente vaya a ser llevada a una cesárea bajo anestesia regional. ¿Por qué? Porque ustedes, todos los que hacen cesárea, les ha tocado que alguna cesárea se tenga que convertir a anestesia general. Y tener una anestesia general por cesárea con una broncoaspiración es una cosa que debería ser del pasado. Nosotros no deberíamos tener una broncoaspiración en una paciente embarazada hoy. Entonces, esta parte está muy fácil, está en guías. En todos los servicios de ustedes, hablen con los anestesiólogos, digan que esto está muy claro y entre los dos grupos, de manera interdisciplinaria, comenten el tema. Mire, no le vamos a poner tanto problema al ayuno, premediquemos adecuadamente a los pacientes y digámonos la verdad con el tema de la emergencia o no emergencia de las cesáreas. Este es un tema que es bien interesante y esta es la recomendación formal de la guía ERAS. ¿Cómo hacemos prevención de infección posoperatoria en una cesárea electiva o en una cesárea urgente, depende de las condiciones de la cesárea? Miren, con un nivel de evidencia alto y con un grado de recomendación alta, se deben dar antibióticos preoperatorios en los 60 minutos antes de la cesárea, idealmente una cefalosporina de primera generación. ¿Cuál escogimos nosotros como cefalosporina de primera generación en nuestro medio? La cefazolina. ¿Cuánto le ponemos a una materna? 2 gramos de cefazolina intravenosos antes de la cesárea, no cuando nazca el bebé, sino en los 60 minutos previos. Primera cosa que es muy importante. La guía dice que cuando usted tiene una paciente en trabajo de parto o una ruptura de membranas de más de 6 horas, le adicione acitromicina. ¿Por qué? Porque mejora la posibilidad de no tener infección del sitio operatorio, lo dice la guía claramente. Segunda cosa importante, hacemos el lavado de la paciente en la piel con clorexidina más alcohol. Nosotros no deberíamos tener instituciones en las cuales la enfermera jefe le dice a los tetas, doctor, ¿le lavo a la paciente con yodo o con clorexidina? Esto debería ser un protocolo universal. Podemos usar clorexidina y podemos utilizar clorexidina para lavar y colocar la sonda vesical, ambas cosas, y luego se lava con solución salina. Y tercera cosa importante que tiene un poder mucho más moderado y una recomendación más débil, es que cuando ustedes tengan pacientes con rupturas de membranas, hagan lavado de la cavidad vaginal con yodo. Entonces, una cosa es el lavado de la cavidad para colocar una sonda vesical y otra cosa es el lavado de la cavidad vaginal con yodo cuando tienen rupturas de membrana. Esta es la recomendación formal de la guía ERAS preoperatoria para prevención de infección del sitio operatorio. Hay una cosa que es muy interesante y es que desde las sociedades científicas de anestesia llama la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos, como en países como Estados Unidos y Canadá, quienes son los garantes de la colocación del antibiótico preoperatorio son los anestesiólogos. Los anestesiólogos somos los que estamos pendientes de la colocación del antibiótico. Y en el último año han salido muchas publicaciones respecto a este tema porque es muy importante y yo los quiero poner a ustedes en contexto. Resulta que existe una gran mala concepción de lo que es la alergia a la penicilina. En todas las instituciones como la nuestra dice el protocolo que está hecho por un infectólogo. Si usted tiene una paciente que es alérgica a la penicilina, no le ponga cefazolina, sino que le pone 1 gramo de vancomicina y 300 miligramos de astreonam. ¿Ustedes qué opinan de eso? Colocarle a una paciente un medicamento para una probabilidad de cesárea, que es el de tratamiento de elección para una infección multiresistente por estafilococo aureus meticilino resistente, es un error. Se sabe hoy en día que 9 de cada 10 pacientes que dicen ser alérgicos a la penicilina no lo son. Primera cosa importante. Y segunda cosa importante, recuerden que la penicilina y la cefalosporina son 2 grupos farmacológicos diferentes.
La reacción cruzada entre alergia a la penicilina y a las cefalosporinas es de menos del 3%. Entonces, ¿cuál es la recomendación formal hoy? Siempre tenemos que intentar dar cefalosporinas de primera generación como profilaxis de cesárea. Si el paciente dice ser alérgico a la penicilina, hay que preguntar qué tipo de alergia. Si es una alergia leve, si el paciente dice que algún día le dio tos, que le hicieron una prueba dérmica y que le dio positiva, usted tiene toda la autorización del mundo para colocar cefalosporinas. Nosotros los anestesiólogos, que somos los garantes de eso en donde yo trabajo, usamos cefalosporinas a no ser que el paciente tenga una historia de alergia severa a la penicilina, un Steven Johnson o un shock anafiláctico, pero de ser posible utilicen cefalosporinas de primera generación. Vamos para el componente intraoperatorio de las guías de ERAS. Esta publicación fue hecha también el año pasado en octubre. Esta es el cuidado intraoperatorio de ERAS para cesárea y vamos a hablar específicamente de muchas cosas que tienen que ver con la anestesia y que lo que van a garantizar es que tengamos un buen desenlace del intraoperatorio, básicamente para el paciente, pero también para ustedes y nosotros como garantes de la calidad. La recomendación formal como estrategia hoy es que el 98% de las cesáreas que hacemos en el mundo deberían ser hechas con anestesia regional. Esta señora, por ejemplo, trae el tatuaje, ya uno sabe dónde le pone la anarquía. Pero la recomendación formal es que el 98% de las pacientes sean llevadas a anestesia regional por una cesárea. Entonces, ¿cómo hacemos la anestesia regional? Vamos a hacer varias cosas que yo les voy a contar que son muy anestésicas, pero que lo que buscan es que tengamos un adecuado desenlace posoperatorio para que tengamos una muy buena calidad en la anestesia y un buen desenlace de los pacientes. Sobre todo porque muchos de ustedes trabajan en sitios donde cosas como las que les voy a mostrar no se hacen. La primera cosa que es muy importante es lo que les decía, miren, uno tiene que evitar a toda costa dar anestesia general para cesárea. ¿Por qué? Porque la anestesia general para cesárea tiene un incremento de 3 a 4 veces el riesgo de tener complicaciones posoperatorias, primera cosa. Segundo, porque el dolor posoperatorio es más difícil de manejar cuando hacemos anestesia general para cesárea. Entonces, si a mí me pasan una paciente con una preeclampsia severa y 20.000 plaquetas, yo creo que es claro que hay que dar la anestesia general para cesárea. Pero a mí me pasa una paciente con un catéter epidural, que yo tengo cómo verificar que tenga buena analgesia, y yo por no verificar como anestesiólogo le doy anestesia general, por no haber revisado un catéter, creo que es una falta de calidad y de seguridad en este tipo de paciente. Entonces, en ausencia de contraindicaciones, la anestesia neuroaxial es lo que debemos hacer nosotros los anestesiólogos para hacer una anestesia para cesárea. Estas son unas fotos muy bonitas de microscopía electrónica de la duramadre, cuando yo utilizo una aguja para raquidia que se llama Quinque o una aguja para raquidia que se llama punta de lápiz. Ustedes ven que esto es un corte nítido y que esto es un corte como muy abrupto. Bueno, resulta que hacer un corte abrupto en la duramadre disminuye 6 veces más la posibilidad de hacer cefalea pospunción. Cuando ustedes tienen una paciente embarazada y le hacen una cesárea con anestesia raquidia, ¿quién más que ustedes quisiera que la paciente al día siguiente se pueda ir para su casa? Hay sitios en Colombia donde específicamente, porque esta aguja es más barata, entonces utilizan agujas que no son punta de lápiz, que hacen un corte nítido, que no cicatriza rápidamente y el paciente tiene una cefalea pospunción que altera la ida para la casa y que puede dejar a la paciente hasta 4 días en el posoperatorio para manejar una cefalea pospunción. Entonces, recomendación formal hoy en día en cualquier servicio obstétrico de Colombia, utilizar agujas punta de lápiz para disminuir la incidencia de cefalea pospunción. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando usted nos programa una paciente para cesárea? En Medellín, en el sitio más pinchado, con las pacientes de la medicina prepagada o con las pacientes más pelimoradas que ustedes puedan ver. Hacemos lo mismo, anestesia espinal con bupivacaína pesada, fentanil como estrategia posoperatoria de manejo del dolor en las primeras 4 horas y morfina como estrategia de analgesia posoperatoria. Esto es el gold estándar en todo el mundo, en los hospitales de los Estados Unidos, en los hospitales de Inglaterra, en los hospitales de Australia. Este es el componente más importante en el manejo del dolor posoperatorio y es el gold estándar. Y además colocamos otras cosas para ayudar al dolor posoperatorio, pero es muy importante utilizar morfina. Resulta que en Colombia nosotros hemos hecho algunas encuestas y hay muchas personas que trabajan sobre todo en ciudades más pequeñas, en hospitales regionales del departamento de Antioquia o del departamento de Cundinamarca, en donde ellos dicen que no usan morfina por el riesgo de depresión respiratoria. La Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica, de Anestesia Obstétrica y Perinatología salió hace un mes la recomendación formal para monitoría de la depresión respiratoria en pacientes en quienes se usa morfina espinal. Entonces digamos que con esta guía es muy interesante que podemos definir claramente cuál es el papel de la morfina espinal. Aquí les voy a mostrar cuáles son las dosis que nosotros usamos de morfina espinal en todo el mundo. Nosotros estamos en el rango de bajas dosis, nosotros en Medellín donde yo trabajo y en la mayor parte de los centros que yo conozco.
usamos entre 50 y 150 microgramos. Nosotros ponemos 100 microgramos de morfina espinal y eso da una calidad de analgesia excelente hasta cerca de 36 horas. Hay gente en otros países que utiliza más de 150 y hay sitios donde utilizan una dosis ultra baja que son 50 microgramos. Y este es el equivalente cuando utilizamos morfina epidural. Entonces, si a mí me pasa una paciente que está en trabajo de parto, termina en cesárea, yo le doy anestesia por el catéter epidural y yo le quiero colocar una dosis que sea equipotente a esta dosis, cuando utilizo raquilla yo le coloco entre 1 y 3 miligramos de morfina espinal. ¿Qué es lo interesante de esta guía? Que en estos dos grupos, por ejemplo, si usted utiliza una dosis baja, usted no necesita hacer ninguna recomendación formal para el cuidado postoperatorio de esa paciente para el riesgo de depresión respiratoria. La única recomendación es que ustedes, cuando el anestesiólogo use morfina neuroaxial, bien sea raquídea o epidural, ustedes no dejen opiáceos por otra vía, no pongan tramal, no pongan morfina, no pongan meperidina, porque eso da un efecto sumativo y existe un riesgo incrementado de riesgo de depresión respiratoria. Estos son los dos conceptos más interesantes que se han involucrado o que se han ingresado al concepto perioperatorio de la cesárea, y es la prevención de hipotermia y la prevención de hipotensión. Ustedes se acuerdan que hace unos años, cuando ustedes programaron una cesárea, que estaba una paciente en urgencia, ustedes decían, póngale 2 litros de Harman, que los anestesiólogos les suelen poner 2 litros de Harman al paciente para que no se vasodilate y no se ponga hipotenso cuando va para cesárea. Resulta que hoy sabemos que no usamos líquidos en esas cantidades porque los pacientes no necesitan tantos líquidos. El consenso actual es que utilizamos vasopresores de manera preventiva para evitar la hipotensión asociada a la cesárea. Entonces yo como anestesiólogo llego con mi paciente, la siento en mi quirófano, no le pongo una carga de líquidos, eso se llama precarga, no pongo una precarga de líquidos, coloco mi anestesia, acuesto el paciente, abro la dosis de líquidos que iba a usar normalmente e inmediatamente empiezo un vasopresor. ¿Eso qué me genera en el paciente? Un compromiso del estado de ácido base depende del vasopresor que yo use. Disminuyo la carga de líquidos intravenosos y seguimos manteniendo hoy en día la desviación uterina, aunque hoy se sabe por estudios con resonancia magnética que la desviación del útero parece no ser tan importante como utilizar vasopresores cuando yo acuesto al paciente para cesárea. El vasopresor de elección es la fenilefrina, que es la fenilefrina. Resulta que la fenilefrina es un medicamento no POS, que es relativamente costoso. Entonces muchas personas le dicen a uno en los servicios que ellos no usan fenilefrina porque no tienen, porque es un medicamento no POS y porque pues no disponen de él. Resulta que ahora tenemos cómo hacer una correlación adecuada entre fenilefrina y norepinefrina, que norepinefrina es un medicamento POS y que está en todos los quirófanos del mundo. Entonces, la recomendación es utilizar 100 microgramos de fenilefrina para prevención de la hipotensión después de la anestesia. Resulta que la correlación que existe entre 100 microgramos de morfina son 8 microgramos de norepinefrina. Entonces, en un servicio cualquiera, nosotros que tenemos fenilefrina, cogemos una ampolla de miligramos y la diluimos en 100 centímetros y nos quedan 100 microgramos por centímetro. Pero si usted tiene una clínica donde no tiene la posibilidad de usar esto, entonces usted coge una ampolla de norepinefrina, que en todas las instituciones hay, de 4 miligramos y la diluye en 500 centímetros y le quedan 8 microgramos por centímetro. Y esta dosis es equipotente para hacer una prevención adecuada de la hipotensión asociada a la anestesia espinal de la cesárea. Con los líquidos hay una cosa que es muy interesante. La recomendación formal es que hay que hacer una ligera restricción de los líquidos. Hoy no colocamos 2 litros como la precarga, luego si ustedes están usando sulfato de magnesio colocamos un bolo de sulfato de magnesio, luego colocamos la dipirona en 500 centímetros, luego el antiinflamatorio en otros 500 centímetros y luego ustedes a la paciente le dejan 1500 para las 24 primeras horas y cuando esa señora llega al control de usted a los 3 días llega con edema generalizado y como una nasarca. La recomendación es que con los vasopresores hoy no colocamos tanto líquido ni en el intraoperatorio ni en el posoperatorio. La recomendación formal es que las pacientes van a tener vía oral muy temprano y ustedes los van a dejar comer y no van a tener que poner líquidos. ¿Quiénes de ustedes han tenido dificultad para la extracción de un feto cuando está en podálica? Por ejemplo, un feto pretérmino en podálica. ¿Quiénes han tenido dificultad para extraer un feto en podálica? ¿Quiénes han tenido dificultad para extraer un macrosómico con 37 semanas que no tiene segmento? O un feto en transversa con el dorso anterior. ¿Quién ha tenido dificultad para eso? Bueno, les voy a mostrar la panacea para eso. Hay que comunicarse con su anestesiólogo. Resulta que la nitroglicerina, que es un medicamento que los anestesiólogos usamos mucho en cardiología para prevención de la angina o para el tratamiento de la angina, es un medicamento que rápidamente relaja el útero. La recomendación formal es que ustedes cuando vayan para una cesárea por podálica, una extracción de un feto que está en transversa, un gemelar, o una paciente que tiene un feto macrosómico,
La idea es utilizar nitroglicerina a una dosis tan pequeña como 200 a 400 microgramos. Eso produce una relajación uterina muy temprana y de corta duración, no dura más de 40 a 50 segundos, y ustedes van a ver que la extracción fetal con nitroglicerina es una cosa completamente diferente a lo que están acostumbrados. Eso hay que incorporarlo a los protocolos porque hace falta el cuidado hace parte ya del cuidado intraoperatorio de la cesárea. Esto es un capítulo aparte, los uterotónicos. No hay tiempo de hablar de esto ahora. Esta va a ser la próxima guía que va a salir para los anestesiólogos, en donde se busca optimizar el uso de los uterotónicos, pero hace parte del cuidado intraoperatorio, pero no lo vamos a tener aquí porque me imagino que ustedes habrán hablado de eso ya pues con mucho detalle. Esta es una diapositiva que yo la quise traer para ustedes que son ginecólogos, ustedes saben de esto más que yo. Esta es la recomendación de la guía de ERAS para cómo hacen ustedes la histerotomía, la histerorrafia, si cierran el peritoneo o no lo cierran, y cómo hacen el cuidado de la piel. Les voy a dejar la diapositiva 10 segunditos para que ustedes vean, ustedes lo saben ustedes más que yo. Abrir con los dedos, cerrar la histerotomía en 2 capas, el peritoneo no se cierra, no sé qué discusión tendrán ustedes con eso, y cómo manejar la piel para el cuidado posoperatorio y evitar la infección del sitio operatorio. Y esta es la discusión con los pediatras, dejar el cordón sin clampar más de 1 minuto cuando el bebé es de término, y dejar el cordón sin clampar cuando es 30 segundos cuando es pretérmino. Estas son las otras recomendaciones a ese respecto, eso lo conocen ustedes, pero en la guía intraoperatoria aparece como una estrategia de manejo que hay que incorporar. Y por último vamos para la guía de cuidado posoperatorio, o las cosas importantes que tenemos que hacer para el posoperatorio. Este fue publicado apenas hace un mes, en el 2019, y esta es la guía ERAS para el cuidado posoperatorio de cesárea, donde hay varios aspectos que son muy importantes. El primero es hacer énfasis en la analgesia multimodal. Ahorita dijimos que vamos a usar morfina espinal o epidural como estrategia gold estándar de manejo del posoperatorio de las pacientes, pero vamos a hablar de profilaxis de náusea y vómito, de lo que ellos llaman reincorporación intestinal y básicamente tromboprofilaxis y manejo de la sonda vesical. Entonces, si a mí como anestesiólogo, por digamos un infortunio de la vida, me toca dar la anestesia general a la paciente para cesárea, porque cae en el 2 o 3% de las pacientes que no se les pudo dar anestesia regional, hoy en día yo debería colocar un bloqueo que me permita optimizar el manejo del dolor posoperatorio. ¿Cuáles son los 2 bloqueos que más estamos usando para eso? Este se llama el bloqueo del plano del cuadrado lumbar, o el bloqueo de los músculos del transverso abdominal, que es el que nosotros comúnmente llamamos como TAP. Si yo tengo que dar anestesia general para una cesárea y no le pude poner morfina espinal o epidural, yo debería, además de los antiinflamatorios, además de la dipirona, además de la acetaminofén, intentar colocar un bloqueo de la pared abdominal, porque la cesárea es una laparotomía que tiene un nivel de dolor muy elevado, muy alto. Segundo, el náusea y vómito posoperatorio. ¿Por qué? Porque la náusea y vómito posoperatorio no permite que mi paciente se recupere adecuadamente y no permite que se pueda ir rápido para la casa. Y si utilicé morfina espinal o epidural, pues la va a dar una incidencia más alta en náusea y vómito. Las mujeres latinoamericanas tienen una sensibilidad mucho mayor a los opiáceos que las mujeres de otras latitudes. Entonces, si yo uso morfina espinal o epidural, debo colocar algún medicamento para la prevención de náusea y vómito. ¿Cuáles son los medicamentos que usamos? Si somos juiciosos con la profilaxis de aspiración, ya pusimos metoclopramida. Este es un estudio muy interesante, una revisión sistemática de la literatura, que solo utilizando 8 miligramos de dexametasona como estrategia de prevención de náusea y vómito para morfina espinal, es una estrategia que es interesante y que disminuye la incidencia de náusea y vómito. Y si hoy podemos utilizar ondansetron, recuerden que el ondansetron desde abril de este año es un medicamento que está en el POS. Entonces, premedicamos con Placil, le ponemos 8 miligramos de dexametasona y una dosis intraoperatoria de ondansetron. Con eso, la paciente no debería vomitar. Y esta es como la cosa más innovadora que aparentemente apareció en la literatura reciente, y es masticar chicle. ¿Para qué masticar chicle? Para disminuir el hilio posoperatorio en cesárea. ¿De qué? De la manipulación intestinal. La manipulación intestinal en una cesárea no es una cosa muy común, pero a veces la utilización de opioides neuroaxiales podría disminuir un poquitico la motilidad intestinal. Esta es una revisión de Cochrane. Ustedes recuerdan que las revisiones de Cochrane casi nunca concluyen nada. Esta concluyó que la utilización de chicle en el posoperatorio parece disminuir la incidencia de hilio posoperatorio. No tengo conflictos de interés con chicles Adams, pueden utilizar otro tipo de chicle y otro tipo de sabor, pero la recomendación es que el paciente en el posoperatorio inmediato utilice chicle y utilice la vía oral lo más temprano posible.
Y la recomendación del protocolo de ERAS es que ustedes disminuyan el tiempo de colocación de la sonda vesical. Si los anestesiólogos de su servicio utilizan una dosis muy alta de morfina espinal, o sea, por encima de 100 o 150 microgramos, no le quiten la sonda porque les va a hacer retención urinaria. Entonces, uno tratando de quitar la sonda para que la paciente no le fastidie, resulta que hace una retención urinaria en la noche y le tienen que volver a poner una sonda. Si la dosis de opiáceos es relativamente baja, no hay necesidad de utilizar la sonda por más de 6 a 8 horas. Y que también debe ser un punto muy importante de manejo en otra discusión, es el punto final de la discusión de ERAS para el manejo del posoperatorio, y eso es la prevención de fenómenos tromboembólicos. Recuerden que en prevención de fenómenos tromboembólicos no es solamente de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, sino también de trombosis del sistema nervioso central. Hemos tenido muchos casos de trombosis de los senos venosos durales que se considera un fenómeno trombótico y que también hay que prevenirlo. Muchas guías a lo largo del mundo. Nosotros aquí en Antioquia hemos sido muy seguidores de la guía del Royal College porque es una guía muy completa, pero ustedes en la revista colombiana de ginecología y obstetricia tienen una revisión sistemática basada en la evidencia de prevención de tromboembolismo. Hay que estratificar las pacientes. Aquí hay una estratificación basada en epidemiología, ¿cierto? Las pacientes mayores, las pacientes varicosas, las que van para cesárea emergente, las que tienen preeclampsia. Básicamente hay que adoptar una guía, que los grupos adopten la guía y hagan una estratificación con cada paciente y definan cuál es la mejor opción. ¿Por qué no les gusta tanto la del Royal College? Porque tiene muy claramente demostrados cuáles son los grupos de riesgo, ¿cierto? Aquí están los grupos de riesgo, aquí está cuánto tiempo se deja la tromboprofilaxis. Aquellas pacientes que tienen un riesgo alto, como decía el doctor ahorita, con trombofilias o con compromiso importante de la coagulación, por lo menos hasta 6 semanas. Y estas son las dosis de recomendación, ¿cierto? Recuerden que la tromboprofilaxis la hacemos basada en el peso ideal de las pacientes. Recuerden que la tromboprofilaxis antenatal es muy importante tener claro que en qué momento la usan y con qué medicamento, porque existe el riesgo de que contraindique el abordaje del neuroeje. Este era el mensaje que yo les quería dar. Básicamente es que seamos capaces como grupo interdisciplinario entre ginecología y anestesia de hacer una guía práctica de manejo tanto del pre como del intra y el postoperatorio para que las pacientes puedan tener un adecuado manejo y una alta temprana. Muchas gracias. Gracias.